Cañoneo de pozo. Métodos de cañoneo, entre los cuales podemos denotar los siguientes. Mediante cañoneos de revestidor, también conocidos como casing gun. Igualmente, mediante cañones de tubería, tubing gun o true tubing. Igualmente, mediante cañones transportados por tubería, también conocidos como TCP. E incluso otros métodos como cañones para hacer cementaciones forzadas u orificios en tuberías, entre otros. Al respecto, debemos mencionar el método de cañoneo tubing gun o true tubing, el cual se referencia en las imágenes anexas. Es importante acotar que para realizar este tipo de disparo es necesario contar con un empacador y una tubería de trabajo o prueba, como observamos en este preciso momento en la imagen anexa. Del mismo modo, las pistolas o cañones se bajan con un cable eléctrico, tal como se observa en este preciso momento, a través de la tubería de producción o prueba. Ahora bien, estas son utilizados ampliamente para disparar o cañonear en pozos tanto productores como inyectores, ya que pueden aplicar un diferencial pequeño de presión estática a favor de la formación al momento de realizar las operaciones, es decir, cañonear bajo balance. Del mismo modo, estos cañones se bajan utilizando una tubería con empacadura de prueba, tal como se había explicado previamente, siguiendo el procedimiento anexo. En primer lugar, se baja la tubería con la empacadura de prueba, asentándose por supuesto la misma. Seguidamente, se establece un diferencial de presión negativa, finalizando con la bajada del cañón con equipo de guaya, utilizando generalmente cañones desechables o parcialmente recuperables. Asimismo, la tubería eductora con empacadura permite el desplazamiento del flujo de completación por un fluido de menor densidad como por ejemplo gasoil. Asimismo, este desplazamiento se puede realizar a través de la camisa o mangas de circulación, las cuales se cierran con equipos de guaya. Del mismo modo, otra alternativa consistiría en achicar la tubería con empacadura sentada hasta lograr una columna hidrostática de fluido que permita obtener un diferencial de presión negativa después del cañoneo. En cuanto a sus ventajas y limitantes, debemos decir lo siguiente. Su principal beneficio es que permite obtener una limpieza de las perforaciones. Sin embargo, no pueden haber selectividad al momento del cañoneo. Inclusive, al probar otro intervalo, se debe controlar el pozo, con lo cual se expone las zonas existentes a los fluidos de control, pudiendo generar o causar un posible daño. Anexo se presenta el perfil de cómo quedaría un intervalo ya cañoneado con la técnica de true tubing, donde se pueden observar algunos restos que pueden penetrar el túnel quedando allí mismo. O sea, serían residuos del cañón. Igualmente, podía existir o aún pudiese existir una zona de baja permeabilidad que restringe el flujo de los fluidos desde el yacimiento al pozo. De hecho, con el true tubing, la penetración de la formación es mucho más corta. En cuanto al método de cañoneo casing gun, tal como observamos en la imagen anexa, es importante destacar que los cañoneos convencionales bajados con cable eléctrico o con guaya eléctrica producen orificios de gran penetración que atraviesan la zona dañada por el fluido de perforación, por supuesto. Sin embargo, el cañoneo debe ser realizado con el pozo en condiciones de sobrebalance, con el fin de evitar el empuje de los disparos hacia arriba. Ahora bien, altas presiones en el fondo y presión baja en superficie. De hecho, estos cañones se bajan por el revestidor utilizando una cabria o equipo de guaya. Generalmente la carga se coloca en soportes recuperables. Del mismo modo, el tamaño y rigidez de estos cañones no permite bajarlos por el conductor, es decir, por la tubería productora. Para eso se sigue el siguiente procedimiento. Primero se coloca fluido en el pozo, de modo que la presión sea mayor que la presión del yacimiento, es decir, en sobrebalance. Seguidamente se procede al cañoneo. Debemos acotar además que entre sus principales ventajas podemos nombrar la siguiente.
Este método o cañonear con este método resulta más eficiente que con las de tubería en operaciones tales como fracturamientos hidráulicos o inyección, las cuales no dañan al revestidor. Del mismo modo, no afecta al revestidor cuando se utilizan cargas del tipo chorro. Asimismo, son útiles en perforaciones donde existen zonas dañadas por fluidos de perforación o por deposición de escamas o incrustaciones inorgánicas debido a su alta capacidad de penetración. Entre su principal limitante o desventaja debemos decir que existe la posibilidad de cañonear de forma irregular, lo que permitiría que no funcionen las bolas sellantes utilizadas como desviadores tanto para acidificaciones matriciales o fracturamientos hidráulicos. A continuación observamos el perfil de una punzación o perforación una vez cañoneado con casing gun, donde en ciertas zonas se presentan restos de la carga, restos de pólvora, generando asimismo una zona compactada de baja permeabilidad, por supuesto afectando aún más la productividad del mismo. Y a su vez, se presenta ahí mismo una zona dañada por lodo de perforación. Finalmente, presentamos el método de cañoneo transportado por tubería, mejor conocido como TSP. Tal como observamos en la imagen anexa, debemos mencionar que en este método de disparo se transporta en el extremo inferior de la tubería de producción lo que sería el ensamblaje de cañoneo. Ahora bien, con este sistema se logran orificios limpios, profundos y simétricos, ya que utilizan disparos de mayor diámetro, así como también cargas de alta penetración y alta densidad de disparo, sin ningún tipo de límite en la longitud de intervalos a disparar en un mismo viaje. Ahora bien, todo esto combinándose con un diferencial de presión óptimo a favor de la formación, es decir, bajo balance, en condiciones dinámicas al momento de realizar el disparo. De hecho, este sistema o este método permite eliminar el daño generado por la perforación, así como también cementación e inclusive el disparo mismo, utilizando para ello la misma energía natural del yacimiento. En este método debemos agregar que el cañón se transporta en el extremo inferior de la tubería eductora tal como se había mencionado anteriormente, siguiendo los pasos anexos. En primer lugar, se introduce la tubería con el cañón junto con una empacadora, o empacador o empacadura u obturador, aceptándose por supuesto la misma. Una vez posicionado todo el ensamblaje de fondo frente a la zona objetivo, se procede al cañoneo. Entre sus principales ventajas podemos mencionar que puede utilizar diferencial de presión negativo junto con cañones grandes. De igual manera, posee alta densidad de disparo. Se permiten obtener perforaciones óptimas y limpias, así como también es altamente aplicado en el control de arena para mejorar tasa de penetración. Reduce tiempo de operaciones e inclusive presenta mayor seguridad a diferencia de los otros métodos. Sin embargo, su principal limitante o desventaja es su alto costo. A continuación, observamos el perfil de la perforación una vez cañoneado por este método. Prácticamente la zona prácticamente queda limpia, sin ningún tipo de residuos generados por la carga explosiva. Ahora bien, en las siguientes imágenes vamos a resumir lo que hemos mencionado en los perfiles de las perforaciones utilizando los diferentes métodos. En este caso, presentamos cada uno de ellos. En comparación, por supuesto, al bajo balance utilizado en el TCP, donde se presentan menos obstrucción para el desplazamiento del petróleo desde la formación al pozo. En resumidas cuentas, los tres métodos utilizados ampliamente tenemos el tree tubing, donde la presión hidrostática es menor o igual a la presión del yacimiento, el casing gun, donde la presión hidrostática es mayor a la presión del yacimiento, y el TCP es que la presión hidrostática sea menor o igual a la presión del yacimiento.
con sus respectivos esquemas de trabajo.